Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a compartir nuevamente algo más acerca de la palabra de Dios. Y es importante que nosotros abramos nuestros sentidos a Él, porque Dios nos habla de una manera urgente en esta hora. Es precisamente estamos viviendo tiempos apocalípticos, tiempos en que la humanidad está siendo sacudida por pestes, tiempos en que la humanidad necesita abrir sus sentidos espirituales a Él, disponerse realmente a Él. Un mensaje al pueblo de Dios, un mensaje a toda la humanidad, para que en esta hora dispongamos nuestro corazón a Él. Dios es un Dios omnisciente, y al decir que es un Dios omnisciente significa que es un atributo que Él tiene, que Él conoce todo, que Él lo sabe todo. A Él no se le escapa nada, y cada uno de nosotros nos encontramos desnudos delante de Él. Al decir que nos encontramos desnudos se refiere a que no podemos ocultar nada. La misma palabra lo refleja en el Salmo 139, declara el salmista David y dice: de lejos has escudriñado mis pensamientos. No ha venido la palabra a mi boca, a mis labios, cuando tú ya la conoces toda. El Señor conoce todo de nosotros. Él conoce a exactitud lo interior en los repliegues de nuestra alma y de nuestro ser. Otro ejemplo lo encontramos acá mismo en la palabra, allá en el libro de Apocalipsis, cuando él habla a las 7 iglesias de Asia y él da un mensaje a la iglesia de Éfeso allá en Apocalipsis capítulo 2 del 2 al 7. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. En esta porción de la palabra nosotros encontramos que la primera declaración que él comienza hablando es: yo conozco tus obras. Solo Dios conoce todo de nosotros porque Él tiene ese atributo de omnisciencia, que Él sabe todo acerca de mí. Él conoce todo acerca de mi vida. Él conoce todo acerca de mis pensamientos. Él conoce todo acerca de mis obras. Solo Él. Solo Él sabe mi proceder. Solo Él sabe la manera en la que yo hago las cosas. Él está hablando a la iglesia y le está diciendo: yo sé lo que tú haces. Sé que tú me amaste, pero sé que también tú descuidaste ese amor que tú me tenías. Has descuidado tu primer amor. Pero sé también, le dice el Señor, que tú aborreces la obra de los nicolaítas, le dice. ¿A qué se refiere con la obra de los nicolaítas? Los nicolaítas eran un grupo de personas que se iban en pos de las enseñanzas de Balaán, que enseñaban que el andar en inmoralidad sexual era algo aceptable. Nos encontramos en la palabra de Dios, allá en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Y es lo que está diciendo aquí, que ellos aborrecían las obras de los nicolaítas, que ellos iban en pos de estas enseñanzas de que podían llevar una vida de inmoralidad. Y sabemos que bíblicamente eso es algo inaceptable. Y Dios mismo le habla a la iglesia y le está diciendo: aborreces esto y eso es algo que yo también aborrezco. Pero le está llamando al arrepentimiento. Y es alguien que ha visto su proceder, es alguien que ha visto su caminar y que conoce su vida. Y ese es Dios, quien ha visto su vida, quien ha visto mi vida, quien ha visto su caminar y quien conoce todo acerca de nosotros. Y quien en esta hora Él desea hacer un llamado a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, a todas las naciones de la tierra. Él quien nos ha visto, Él quien conoce todo nuestro proceder, para que volvamos nuestra mirada a Él, para que nosotros vengamos en una actitud diferente, sin
descuidar ese primer amor que es Él y que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Es por eso que en esta hora quiero hablarles acerca de lo que es la necedad de cerrar nuestros sentidos espirituales a la voz de Dios. Nosotros tenemos sentidos, tenemos la vista, tenemos el olfato, tenemos el gusto, tenemos el tacto. Y también esos sentidos, espiritualmente hablando, pueden estar dispuestos y abiertos a la voz de Dios, como también pueden estar cerrados. Puede haber una burbuja que nos esté envolviendo, que esté impidiendo que nuestros sentidos sean sensibles a la voz de Dios y que nosotros estemos siendo cubiertos de una coraza que nos esté cubriendo de necedad. Por eso estamos hablando la necedad de cerrarlos, de no disponerlos a Él. La Biblia nos habla acerca del necio. La Biblia nos habla precisamente qué es tener una actitud necia delante de Dios. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 16, dice que todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y precisamente el hombre sabio es aquel que teme a Jehová, porque la palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero que el necio manifiesta necedad porque se aparta de esa sabiduría. Un necio es una persona que es insensata, es una persona que es terca, es una persona que es incrédula, es una persona que es desobediente, no obedece lo que Dios dice, es obstinado en seguir su propio camino. Dice, no, esto es verde y aunque sea blanco se mantiene en que es verde. Es obstinada, es terca, se mantiene ahí porque quiere estar en su propio camino, quiere mantenerse en esa posición, quiere hacer las cosas a su manera y no quiere recibir la dirección de Dios para hacer las cosas conforme a la dirección que Él nos da. El necio resiste a Dios, se obstina en su propio camino y no busca la dirección de Dios, no busca la palabra, ¿verdad? Y sus sentidos no están abiertos a Él, por lo mismo que se ha encerrado en su necedad, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que es importante que para que nosotros no desfallezcamos, nos mantengamos alimentados con la palabra para permanecer vivificados en el Espíritu. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 9 y 10, nosotros encontramos esta porción donde precisamente el Señor hace el llamamiento a Isaías en un llamado profético al pueblo de Israel. Y le dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El Señor conoce la condición de su pueblo y Él está mandando al profeta a que hable a su pueblo que se encontraba en una condición en que sus sentidos espirituales estaban cerrados. Él le está diciendo, habla a este pueblo para que oiga y no entienda, para que vea y no comprenda. Y ese corazón, dice, que se ha grabado, que se ha endurecido y no percibe. Está hablando de sentidos espiritualmente cerrados. Pero el Señor está mandando al profeta, está mandando un mensaje a su pueblo. El Señor conocía la condición de su pueblo, porque como hemos hablado, Dios conoce todo, porque Él es omnisciente y Él conoce tus obras. Él conoce mis obras. Él conoce las obras de todos, de cada uno, porque a Él no se le escapa nada. Él conoce todo acerca de nosotros. Y Él está mandando este mensaje, así como ahora está mandando este mensaje a su pueblo. Está mandando el mensaje a su iglesia, a esa iglesia dormida, a esa iglesia que se ha endurecido, a esa iglesia que ha cerrado sus sentidos espirituales y a esa iglesia que se ha apartado del camino del Señor, para decirle es tiempo de que despertemos, para decirle es tiempo que volvamos nuestra mirada al Rey, para decirle es tiempo, aún hay tiempo, el Señor en su misericordia está hablando a tiempo.
para que nos volvamos a Él. Aún el Señor, sabiendo que el pueblo estaba en esta condición y sabiendo que no iba a escuchar, Él manda al profeta y le dice, anda y ve y anuncia. ¿Por qué? Vemos más adelante, acá en la palabra, en el versículo 13, donde dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, al decir el roble y la encina son árboles, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Dios está hablando de un remanente. Dios sabía que había personas que sí iban a escuchar el mensaje, a pesar de la necedad en la que el pueblo se había envuelto, a pesar de la oscuridad en las tinieblas en las que el pueblo se estaba envolviendo. Dios sabía que iba a haber alguien que sí iba a escuchar. Si tú eres esa persona a la que Dios está hablando y a la que le está diciendo, eres tú a quien me dirijo, eres tú que todavía puedes escuchar, que todavía no has endurecido tu corazón de tal forma que mi palabra penetra en ti, es a ti a quien dirijo mi mensaje, a tiempo, para decirte que te amo, para decirte que tengo planes para tu vida y para que te acerques a mí y recibas el perdón y la misericordia de Dios. Es a ti, iglesia, es a ti a quien va dirigido este mensaje y a todas aquellas personas que quieran recibir del mensaje de la palabra y de la obra de Cristo para salvarte. Es a ti. Es por eso que vamos a hablar ahora de 5 condiciones con las cuales nosotros podemos venir delante del Señor para sanar esa necedad, para restaurar nuestros sentidos espirituales en Él. Y una de las primeras actitudes que nosotros debemos tener es oír bien. Es lo primero, oír bien. Qué importante es prestar atención. Qué importante. Cuando nosotros prestamos atención, podemos percibir los detalles, podemos percibir aquellas cosas que son tal vez detalles pequeños, pero que pueden ser muy importantes en su trabajo, detalles importantes en una tarea, detalles importantes en algo que usted esté organizando, en un producto que quiera vender. Hay detalles importantes que no debemos olvidar para que tenga éxito una empresa, para que tenga éxito un trabajo. Hay detalles que nosotros no debemos omitir. Y cuánto más no será de importante el que nosotros prestemos atención a la palabra y que estemos llenándonos de ella y que estemos poniendo en ella nuestro corazón. Porque la misma Biblia nos dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si nosotros hacemos de esta palabra nuestro tesoro y ponemos nuestro corazón en ella, nos vamos a llenar de ella porque le estoy poniendo la atención de vida y porque estoy precisamente enfocando mis sentidos ahí. Dice en Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es importante que escuchemos y pongamos atención a la palabra de Dios, que seamos prontos para oír, que pongamos atención a su palabra y que nos dispongamos a Él. Esa es la primera actitud para que mi sentido espiritual, esos tapones de oído, sean quitados espiritualmente hablando, porque voy a empezar a ponerle atención. En una ocasión hubo una persona que me dijo, no, sí, mire, yo leo la Biblia todos los días, así como leo el diario, yo leo la Biblia. Cuidado. La Biblia no es el periódico. La Biblia es la palabra de Dios que ha sido revelada con el propósito de darnos la salvación. Porque toda la palabra contiene el plan de redención de Dios para la humanidad. Debo de leerla en una actitud reverente. Debo de venir delante del Señor, sabiendo que Él me va a hablar por medio de esta palabra. Debo de orar, de venir en una actitud de fe, en una actitud de respeto delante de Él, porque Él va a hablar aquí en mi vida. No es el periódico, es la palabra de Dios y debo de ponerle atención. Por eso la primera actitud es saber escuchar, es saber oír. La segunda actitud que yo debo de tener para que mis sentidos espirituales estén abiertos a Él es
ver y comprender. Qué importante es que nosotros veamos bien claras las cosas, ¿verdad? La Biblia misma nos advierte que la ceguera espiritual nos impide ver y seguir la guianza del Espíritu Santo. Jesús declaró, guías ciegos, dijo precisamente a los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque no lo reconocieron a él en las Escrituras. Tenían un corazón endurecido. Habían cerrado sus ojos a él. Habían cerrado sus oídos. Por tanto, nosotros debemos ver con ojos espirituales la verdad del Evangelio, reconociéndolo a él primeramente. Dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Es precisamente ahí donde yo recibo la luz que el Espíritu Santo da por medio de su palabra a mis ojos. Esta luz que resplandece. Por lo tanto, yo, si tengo esta sombría aquí puesta sobre mí, y eso está tapando mis sentidos, está tapando mis ojos, está tapando mis oídos, está tapando mi tacto, está tapando todo mi ser y está impidiendo que esa luz resplandezca. Debo de quitar esa sombría de mí para que esa luz penetre en mi vida y que pueda recibir esa luz de su palabra y quitar ese obstáculo, recibir esa luz de su evangelio, como está diciendo el salmista. La tercera actitud que debo tener es no endurecer el corazón. No endurecer mi corazón. La dureza del corazón. Es importante que la elimine de mi ser, de mi corazón. Eso puede ser varias capas. Esa capa puede ser dinero, esa capa puede ser las redes sociales, esa capa puede estar formada por pecado, esa capa puede estar formada por la misma vanidad de la vida, por el afán de las cosas. Por todo eso puede estar formada precisamente esa dureza. ¿Y qué remedio nos da el Señor a eso? El Señor nos habla de circuncidar. ¿Qué significa circuncidar? Circuncidar significa precisamente remover ese tejido, remover esa coraza, que estamos hablando que puede ser el dinero, que puede ser el afán de la vida, que puede ser las redes sociales, que pueden ser muchas cosas, que estén aquí primero una capa, otra y le vamos poniendo más y más y más y vamos acumulando cada vez más capas y eso ha opacado tanto y ha puesto algo tan pesado ahí sobre nosotros que ya el corazón quedó tan aplacado con todo esto, quedó tan cubierto por todo esto, que ya le perdimos el gusto a todo lo demás. Le perdimos el gusto a lo más importante, que es la palabra de Dios. Y el Señor, ¿qué nos dice? Circuncida, arranca toda esa coraza. Circuncida el prepucio de tu corazón. Circuncida toda esa coraza. Circuncida toda esa capa que ha envuelto tu corazón. Porque yo quiero penetrar la luz de mi palabra en tu corazón. Porque yo quiero hacer cosas grandes a tu vida. El Señor mismo habla en Deuteronomio 10:16, dice, la palabra nos habla, circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezca más vuestra cerviz. No endurezcamos más el corazón. Siervos de Dios, no endurezcamos más nuestro corazón. Este es un mensaje a los siervos. No endurezcas más vuestra cerviz, está diciendo el Señor. Volvámonos a Él. Esto se manifiesta en una obediencia al Señor, ¿verdad? Él nos está mandando a que seamos obedientes. Igual Pablo declaró que debíamos nosotros circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Allá en Romanos 2, versículos 28 y 29, está hablando otra vez de la circuncisión en el Nuevo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 10:16, como en el Nuevo Testamento, en Romanos 2, 28, 29, nos está hablando de eliminar esa coraza, de circuncidar el corazón. La circuncisión del corazón siempre ha sido el énfasis de Dios. Siempre el Señor está enfocado en limpiar esa coraza, en sacar esa costra para que penetre la luz. Es aquella que va a llevar nuestras vidas a caminar en pos de Él, de despojarnos de aquello que me separa. Él dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dijo. Tome su cruz cada día y sígame. Él mismo sabía que muchas veces somos nosotros mismos en nuestra humanidad quienes podemos estar siendo ese obstáculo, quienes podemos estar siendo ese impedimento, esa coraza para que sigamos nosotros la dirección de Él.
por haber engrosado, por haber endurecido nuestro corazón. La cuarta actitud para poder contrarrestar esta necedad de nuestros sentidos es que nosotros vengamos en una actitud de conversión. Pueblo de Dios. Muchas veces nosotros decimos, no, si yo ya tengo a Cristo en mi corazón, no, si yo ya esto. Necesitamos volvernos a Él. Necesitamos volver al primer amor. Su misma palabra habla de estas señales allá en Mateo capítulo 24. Precisamente habla de que el amor de muchos se enfriará, dice la palabra en Mateo 24:12. ¿Cuál es el amor que se enfría? Es el primer amor del que Él habló a la iglesia de Éfeso. Es ese primer amor al que usted y yo debemos buscar fervientemente cada día. Es ese primer amor al que Dios le está hablando a la iglesia y le dice, arrepiéntete de donde has caído. Vuelve a las primeras obras. Mira que yo conozco lo que tú haces. Arrepiéntete y vuélvete a mí. Necesitamos una conversión genuina. Hechos 3:19 dice así, pues arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitamos una actitud diferente de decir, Señor, perdóname por haberte abandonado. Perdóname por haber descuidado el primer amor. Perdóname, Señor. Esto se ve reflejado en una vida distinta. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, porque Él está hablando a su pueblo, Él te está hablando a ti, iglesia. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios te está llamando a que te cambies de actitud y que lo ames a Él, a que tomes estas 4 actitudes diferentes que Él está enfocando en este versículo, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que lo sirvas de todo corazón. El quinta actitud, el quinto aspecto que Dios habla es la sanidad del alma. Debemos sanar interiormente. Debemos sanar. Porque muchas veces hemos sido nuestra alma enferma por la lepra del pecado. La lepra que crea insensibilidad. La lepra, si ustedes han visto las películas, se caían los músculos porque los músculos pierden la capacidad de estar adheridos al hueso. Pero el paciente ya no siente nada, está insensible. Espiritualmente hablando, eso es algo muy peligroso, volvernos insensibles a Dios. Entonces, como estamos hablando, la lepra crea esa insensibilidad. Pero hay esperanza. Reconocer que necesitamos ser sanados. Y Jesús mismo es quien puede sanarte. Jesús mismo, Él mismo declaró y dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y me ha ungido para dar libertad al cautivo, para dar vista al ciego y para vendar al quebrantado de corazón. Precisamente a Él le interesa sanar no solamente exteriormente, sino interiormente, todo el quebrantamiento de nuestro corazón, todo el interior de nuestra alma, Él puede limpiarlo. Él puede sanarlo, Él puede restaurarlo. Él puede dar sanidad interna a nuestro corazón y puede poner el colirio para limpiar nuestros ojos espiritualmente hablando de toda ceguera por el pecado y acercarnos a Él con una actitud de arrepentimiento y de fe. Es Él precisamente quien puede sanar las heridas del corazón, cuando aquellas heridas que no se ven, un luto, una pena, un dolor, un sufrimiento, es Él quien los sana, porque es Él quien sana al quebrantado de corazón. Es Él quien puede dar precisamente esa sanidad del alma. Es Él quien puede restaurar esa alma que ha estado precisamente llena de pecado. Esa alma que está necesitada de una limpieza interior, Él puede sanarla. Entonces, al reconocer esa necesidad y venir delante de Él, nosotros podemos recibir precisamente la bendición de esta limpieza y de estas 5 actitudes de las que hemos hablado. Si tú quieres recibir esta bendición,
y formar parte del remanente que Dios ha escogido, como Él le dijo al profeta, anda y ve y habla a este pueblo, porque Él sabía que iba a haber un remanente que iba a escuchar. Si tú quieres formar parte de ese remanente, si tú quieres formar parte de esa bendición, no esperes más tiempo, no esperes a que sucedan más cosas, no sea que no haya oportunidad. El tiempo es hoy. Si tú quieres formar parte de ese remanente, te invito a que tú abras tu corazón a Cristo y recibas lo que Él ha provisto para ti. Pero primero, vengamos en una actitud pidiendo su misericordia por haber cerrado nuestro corazón, por haber puesto esa coraza y esa necedad que envolvió los sentidos espirituales y me impedía poder percibir la voz de Dios a mi vida, su luz y su dirección. Inclinemos nuestro rostro. Padre de la gloria, venimos delante de ti, Señor, con una actitud de arrepentimiento, Señor, por haber endurecido nuestro corazón, por haber cegado nuestros sentidos espirituales a ti. Perdónanos, Señor. En esta hora, Señor, nos acercamos con el deseo firme de formar parte del remanente que tú has escogido para ser una nación santa, de ese remanente que desea caminar en santidad, en obediencia y en la fe, de ese remanente que desea amarte y servirte con todo nuestro corazón, de ese remanente que desea tener comunión contigo por medio de la oración y de la lectura de la palabra, de ese remanente que desea tener nuestros ojos abiertos a ti, Señor amado. Perdónanos, Señor, por toda nuestra necedad. Señor Jesucristo, sé que soy pecador y que necesito de tu perdón. Confieso que tú eres el Señor y creo que Dios te levantó de los muertos. Creo que tú pagaste por mis pecados. Me arrepiento, Señor, y quiero, Señor, dejar de pecar. Quiero dejar de vivir una vida en necedad. Quiero, Señor, formar parte de ese remanente para caminar en la santidad y en la fe. Te invito ahora a entrar en mi vida, a mi corazón, y confiar en ti, y seguirte como mi único y verdadero Señor y Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito y te animo a que caminemos juntos como ese remanente para vivir y caminar en la fe y en la santidad, y que sigamos perseverando en una actitud de oración, clamando por nuestras familias, clamando por nuestro país, clamando por toda la humanidad, la misericordia de Dios. Y hoy más que nunca, pueblo de Dios, estar en una actitud reverente y estar en una actitud de amor, sirviéndole a Él de todo nuestro corazón. Que el Señor te bendiga.